Buenos días a todos, los saluda Natalie Triana, directora de comunicaciones de la Federación Interamericana del Cemento, organismo que representa a las compañías productoras, institutos y asociaciones del cemento en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Desde la Federación les damos la bienvenida a la herramienta Webinars FICEM Conectando Conocimientos en la Era Digital. En este momento tenemos más de 330 inscritos de 21 países de la región. Uno de los objetivos que tenemos como federación es impulsar y apoyar la capacitación de la industria cementera de la región. Para cumplir con este propósito, desde FICEM hemos desarrollado un programa de webinars con el fin de dar respuesta a las necesidades de la industria en diferentes temas de interés. Dentro de esta herramienta podrán encontrar contenidos relacionados con innovación, sostenibilidad, seguridad, mantenimiento, entre otros, que serán dictados a cargo de expertos internacionales y representantes de la industria. Los miércoles de cada semana tendremos un nuevo webinar con el cual buscamos llevar el conocimiento a los diferentes países, empresas y en general a todo el público de nuestro interés. La programación para el mes de mayo es el 13 de mayo, gestión de residuos sólidos y la incidencia del COVID-19. Para el 20 de mayo, el webinar programado de salud y seguridad para la reactivación de operaciones. Y para el 27 de mayo, indicadores predictores para alcanzar un mejor desempeño en salud y seguridad ocupacional. Todos estos webinars estarán disponibles semanalmente en la página web de la Federación, que es www.ficem.org, para que puedan acceder a ellos en cualquier momento. Siguiendo con nuestro objetivo, el webinar de hoy titulado Panorama del sector construcción frente a la crisis sanitaria del COVID-19 será dictado por el ingeniero Manuel Lascarro, que es director general de la Asociación Colombiana de Productores de Concreto Asocreto y director ejecutivo de la Federación Iberoamericana de Hormigón Premezclado FIP. En este webinar nos hablará sobre el panorama general de las respuestas de la industria en la emergencia COVID y de la articulación con el sector construcción para la reactivación de la actividad económica. Manuel Lascarro es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, máster en gestión y financiación privada de proyectos y concesiones del Centro Superior de Arquitectura de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España. El ingeniero Lascarro es uno de los pocos latinoamericanos que ha sido miembro de la junta directiva de ASTM Internacional, entidad con cerca de 30.000 miembros de 125 países, habiendo recibido en 2011 un galardón por su destacado y sostenido compromiso para avanzar en el reconocimiento de los estándares ASTM para mejorar la salud, la seguridad, la calidad, la sostenibilidad y la economía de la construcción en concreto en América Latina. Recordamos que durante la conferencia pueden ir formulando sus preguntas a través del panel que está ubicado al lado derecho de su pantalla. Al final dejaremos un espacio para que el ingeniero Manuel Lascarro las responda. No siento más, le doy la palabra al ingeniero Lascarro y muchas gracias y bienvenido al webinar. Manuel, tienes silenciado el micrófono, ¿nos escuchas? Ahora sí, ya, me tenía silenciado ya. Bueno, muchas gracias a todos por la participación el día de hoy. Muchas gracias a la FICEM por esta invitación para hablar pues, de un tema que está en desarrollo y que cada minuto, digamos, que va pasando, pues vamos teniendo novedades o noticias de lo que puede estar desarrollándose en esto. Muchas gracias, María José, que ya te veo también por ahí conectada. Entonces vamos a hablar del panorama del sector construcción frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Yo lo que traté de hacer es darle, digamos, una vuelta al mundo buscando la información que hemos estado recopilando y que hemos estado compartiendo sobre cómo se está desarrollando esto, cómo está impactando el sector de la construcción y terminaremos ahí con un par de diapositivas que tienen que ver pues, ya con la industria específicamente de cemento en unos números gruesos a nivel mundial. Entonces, empezamos la presentación hablando un poco del responsable de esto y es que es de alguna manera increíble que una partícula nanométrica
tenga un impacto como el que está teniendo hoy en día en la economía y en el sector de la construcción a nivel mundial y en todas las actividades. No es que solamente esté pasando esto en una actividad, sino que el sector de la construcción es una más de las que está siendo impactadas. En ese sentido, pues yo creo que es bueno arrancar, digamos, por lo que dice la directora del Fondo Monetario Internacional, que dice pues que el resultado económico de esto va a ser aún peor que el de la Gran Depresión y yo creo que ya lo estamos viendo con algunos de los indicadores que se están conociendo de qué ha estado pasando en el mundo. Si miramos el tema de las bolsas de valores, yo creo que todos han tenido referencia o información de lo que ha pasado. Pues definitivamente marzo tuvo en muchas de las bolsas caídas del 35, del 40%. Si ya nos vamos por sectores específicos, pues encontramos ahí muchas compañías que han perdido el 50, el 60, el 70% de su valor. Y ahorita en mayo que empezaron varios de los países a liberar un poco las actividades, pues hay algo de recuperación, los temas de tecnología están recuperando mucho mejor, pero en general digamos que este fue el impacto y eso lo tenemos en esto. El comportamiento del comercio mundial que está proyectando la Organización Mundial del Comercio, ahí vemos el escenario pesimista, uno dice, esto es en meses, no, esto es en años, lo que están colocando ellos, si nos vamos allá a la línea del 2020, en lo que están pasando en el escenario pesimista, están diciendo el comercio mundial puede caer en un 25%, y en el escenario más optimista es por lo menos un 5% de caída para este año. En el escenario pesimista, la recuperación incluso de comercio mundial no llegaría ni siquiera en el 2022 al nivel en el que ya, al nivel del año 2015, que es con el que están comparando aquí. Y hay un escenario optimista que dice simplemente hubo una acumulación, vamos a tener un periodo bastante difícil. 2020, en el 2021 vamos a empezar a ver una recuperación muy importante, en 2022 vamos a llegar al nivel que estábamos acostumbrados. La mayoría de las economías avanzadas están esperando tener recesión este año y ahí llama la atención que uno de los que no tendría recesión pues es precisamente China. Ahí tenemos los años 2019, 2020 y 2021 de lo que se está esperando de acuerdo al Fondo Monetario Internacional también. Y estamos inmersos en un tema que es un panorama legal cambiante. En cualquiera de los países que vayamos a revisar, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en la misma Latinoamérica, en cualquiera de los sitios que queramos ver, todos los días están saliendo normas y están saliendo nuevas regulaciones que tienen que ver o bien con las medidas de alivio para los sectores que han sido más afectados, o bien con las medidas que tienen que ver con los confinamientos, o bien con los posibles estímulos, digamos, para volver a mover el comercio y con las reglas de juego para volver a trabajar. Entonces, estamos en una expresión que ha salido mucho por estos días, que son las aguas desconocidas, pero esas, que estemos en unas aguas desconocidas no quiere decir que nos aventuremos sin estar mirando hacia dónde estamos yendo. O sea, son desconocidas, pero hay que tomarnos precauciones en donde nos vamos a mover. Entonces tenemos los COVID expertos, que es otro que nos ha resultado. Ahora todo el mundo, digamos que ha terminado sabiendo, opinando de este tema, incluido el suscrito. Pero el asunto es que el problema ha sido abordado de diferentes maneras, ha impactado al sector de la construcción también de diferentes maneras en cada uno de los países en los que nosotros estamos trabajando. No hay, digamos, que una receta única o que se hubiera encontrado, digamos, que una metodología para decir, desde el punto de vista de puesta en marcha de la economía, lo que hay que hacer es una u otra cosa. Ahí y tenemos ejemplos a nivel mundial, cualquiera que ustedes digan, no hay, digamos, un copy-paste exactamente de un sitio a otro.
de lo que se está haciendo o cómo se está estimulando la economía. Tenemos presidentes que dicen yo no uso mascarilla, tenemos presidentes que se meten completamente dentro de los trajes de bioseguridad y tenemos otros que dicen hay que salir y darnos besos entre todos. Entonces, no es una cosa que tenga una receta única o que esté funcionando de esa manera. Pero sí hubo una medida común en la mayoría de los sitios, que fue el tema de los confinamientos. El tema de los confinamientos, básicamente argumentando la salud con, digamos, sus cuestionamientos de uno y de otro lado en este tema. Hablábamos ahorita con Lina del caso de Suecia, que, digamos, la vida continuó normalmente sin este tema, pero el hecho es que si miramos la población, esto de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, dice, bueno, los sitios que requirieron cerrar sitios de trabajo, obligatoriamente en su pico máximo llegó casi que al 65% de la fuerza laboral mundial. O sea, eso es un tema bastante importante para la semana entre el 19 y el 25 de marzo, en lo que pudo, y eso digamos que tiene una cantidad de consecuencias atrás en el consumo, en la gente que genera ingresos, que va a generar gastos y en las economías de cada uno de los países. En este cuadro tenemos lo que dice la OECD, un cuadro que hicieron en abril 14 del G7 y sacaron cuánto pesaban las economías, cuánto pesaban los sectores económicos que eran más impactados por la suspensión total, cuánto pesan en el PIB. Entonces, si miramos, por ejemplo, en Canadá, esos sectores que son transporte, manufacturas, hoteles, restaurantes, viajes aéreos, construcción, el tema inmobiliario, el tema del retail y otros servicios personales. Entonces, en el caso de Canadá, digamos, todo ese grupo es más o menos el 23% del PIB, de la economía de Canadá. Y aquí sacaron las cuentas de si se detuvieran por completo esos sectores, cuánto iba a pesar en la economía. En Alemania, esos mismos sectores están pesando el 28%, Francia está pesando el 26%, Gran Bretaña, Italia, Japón, Estados Unidos pues pesa el 25%. Entonces dijeron esos sectores que son más afectados si se detiene todo y eso tiene un peso total en el PIB. Ahora, esos mismos sectores no los desagregaron. Aquí lo que quería mostrar es la franjita gris, es el sector de la construcción. En la mayoría de los países eso está del orden entre el 3 y el 5% del PIB del país, es el que le atribuyen a los sectores de la construcción. Y aquí tenemos algunas cifras de los sectores agregados, no solamente construcción, sino la misma gráfica anterior, sin la discriminación, para varios países de cómo impacta esos lockdowns en la economía o cómo pueden llegar a impactar. En el caso de Brasil pudiera ser el 21%, de Argentina un poquito más, Colombia también 22%, Chile 23%, España es el que tiene un poco más, casi es el 27%. Entonces, uno dice, no es una cosa menor en lo que se está hablando, en el impacto que puede tener esto. Ahora, y esto es parte, digamos, de las aguas desconocidas y de las medidas que se han hecho. Cuando miramos el tema de impactos, se dijo, se hacen los lockdowns, fue una recomendación, varios países siguieron la recomendación y eso tenía, digamos, un impacto específicamente en los temas de salud, con de alguna manera, una impresión de expectativa por debajo de lo que era real en el tema de trabajo. Al comienzo, estos tres fuentes que tenían que ver con la Organización Internacional del Trabajo, al comienzo dijeron, esto puede causar 25 millones de trabajos perdidos a nivel mundial. Eso fue en marzo. En abril ya hablamos de 195 millones de trabajos. Y en mayo ya me están diciendo que puede ser la mitad de la población que tiene riesgos o que se le puede ver, puede tener algún tipo de afectación en su trabajo. Entonces, es algo que en 3 meses ha cambiado completamente el panorama en el impacto y esto explica por qué los países han buscado la manera de reactivar sectores productivos, porque no hay economía, con ese impacto que veíamos ahorita del porcentaje de PIB, no hay economía que resista
que se mantenga, digamos, un aislamiento completamente, o que el aparato productivo se mantenga detenido, porque tenemos un impacto en el empleo, y el impacto en el empleo lleva a un tema que es hambre, y cuando miramos el tema hambre lleva a violencia, y tenemos, digamos, que un problema también por ese lado, que es posiblemente unos muertos mucho mayores o en mayor cantidad que lo que pudiera ser el mismo problema original. Y eso desafortunadamente es un tema de estadística. Aquí, digamos, no estamos discutiendo moralmente si sería lo bueno o lo malo, sino estamos diciendo hay una realidad que puede llevar a esto. En el primer análisis que hacía la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, hablaba que el sector construcción tenía posiblemente un impacto medio por la crisis del COVID. Y ese impacto medio es porque estaban diciendo, pues es uno de los sectores que puede seguir funcionando de alguna manera en algunos de los países, unas características que ya las vamos a ver, y por lo tanto, digamos que la generación o el impacto que puede tener en eso no lo catalogaron como uno de los sectores que pudiera tener un impacto alto, como si le pasa, por ejemplo, a los cines o a las aerolíneas, en donde todo el mundo ve que el avión está completamente estacionado y que fueron los primeros que tuvieron que parar, y como dicen ellos mismos, vamos a ser de los últimos que vamos a volver a arrancar el tema de los cines o de los eventos. Entonces uno empieza a ver que el impacto en empleo es innegable, en el sector construcción también, o sea, que lo vivimos todos. Este aviso me llamó la atención porque salió hace como una semana, y dice: se convoca a los trabajadores del consorcio tal que se dirigen a la oficina en tal sitio con el fin de darles una información que como trabajadores les resulta pertinente. ¿No? Dice: ya sabemos para qué los están llamando, a que vayan a aparecer a un sitio de esto. Es una cosa real, no es una cosa, digamos, que pudiera poder pasar. Y vino el tema de si había que priorizar la economía o había que priorizar la salud. Es de alguna manera un falso dilema que se planteó, porque no es lo uno o lo otro, como han dicho varios de los expertos. Aquí hablaron del tema de las hambrunas y empezaron a decir: mire, este es un tema que va a generar un mayor problema. Y lo que tocaba encontrar era la fórmula que dijera, pues es que se pueden hacer las dos cosas. Hay que mantener esa economía, porque la economía de alguna manera es la que mantiene también la salud. Los países entonces se dedicaron a buscar ese equilibrio, y ese equilibrio arrancó por un tema que fue definir cuáles eran las actividades esenciales. Y en esa lista de actividades esenciales vino la pregunta de: ¿y el sector de la construcción es un sector esencial? Y esto lo vamos a mirar a lo largo, digamos, de todos los países que han trabajado en este tema de permitir algunos tipos de actividades, que han hecho sus análisis para decir si en cada uno de ellos consideran que el sector de la construcción es esencial o no, porque en eso tampoco hemos tenido uniformidad. Si uno dice los hospitales fue una respuesta unánime. Obviamente tenemos una pandemia, es un tema de salud, todos definieron sector salud es prioritario, tienen que seguir trabajando. Pero en el sector de la construcción no tuvimos esa misma uniformidad, y vamos a mirar algo también de lo que pasó en esto. Entonces, en el análisis para definir si esto era una actividad esencial y si debía seguir continuando y cómo debía seguir continuando, entonces dijeron: bueno, ¿es esencial o no? ¿Por qué es esencial? ¿Qué parte del mismo es esencial? Porque además nosotros tenemos construcción de infraestructura, tenemos construcción de edificaciones, tenemos construcción que tiene que ver con los eh, servicios de salud, tenemos unos temas de emergencia, de atención de desastres. Entonces, ahí digamos que había también un calendario, no, sino un menú de actividades que se pudieran declarar esenciales o no. Tercero, ¿qué impacto económico va a generar en la economía y en el empleo el sector que se declara esencial, específicamente el sector de la construcción? Ahí sí tenemos, digamos, que una ventaja a nivel mundial, es que se reconoce que el sector de la construcción, y lo veíamos ahorita, entre el 3 y el 5% en la mayoría de las economías es el que genera sobre el PIB. Otra pregunta que también surgió sobre el sector de la construcción, que lo vi también recurrentemente, y es: ¿quién va a pagar los costos de paralizarlo?
porque al tener, digamos, una buena cantidad en muchos de los países de obra pública, la obra pública, si el gobierno le dice detenga la obra, automáticamente tiene que asumir los costos de poder, de esa paralización, de cuánto vale tener unas obras detenidas y de cuánto vale volver a reactivarlas con todo el stand-by de eso. Y eso en algunos sitios fue una consideración importante porque los montos eran bastante grandes. Y la pregunta trascendental es si se podría llevar a cabo la actividad con medidas de protección. O sea, si nosotros pudiéramos poner el sector de la construcción a funcionar, con los trabajadores yendo a los sitios de trabajo, dotándolos de unos elementos de protección personal, y si esas personas tuvieran o no un riesgo, se pudiera mitigar el riesgo de contagio que pudieran tener. Esas, digamos, fueron las preguntas y las vamos a encontrar a lo largo de todos los países que han tomado la decisión de reabrirlo o de reabrir los sectores que se han hecho y que yo pues recopilé de alguna manera acá, digamos, un poco bajo el criterio. Ahora se nos quedó listo. Entonces, para definir cuáles eran los sitios o por qué sí se podía tomar el sector de la construcción como uno de los sectores prioritarios o críticos. Entonces, los pros que se analizaron primero era el impacto en el empleo, que está demostrado. O sea, el impacto en el del sector de la construcción es un tema que está demostrado, que llega a una población de menores ingresos y que por lo tanto, digamos que dinamiza la economía y ayuda con el tema económico. Segundo, la necesidad de continuar trabajos en infraestructura y saneamiento. Entonces, también hay unos trabajos que en la medida en que no se hagan, por ejemplo, las plantas de tratamiento generan otros problemas también de salud. Entonces, decidieron, digamos, que eran unos factores a favor. Necesidad de terminar los proyectos de vivienda, la misma historia. Si tenemos unas familias esperando a mudarse a una vivienda nueva, esa familia, pues lo que necesitamos es poder entregarles, eso hace que el confinamiento sea menos difícil de llevar. Hay unos plazos, hay unos recursos que la gente ya tiene invertidos en esos proyectos de vivienda y por lo tanto, pues también hay una prioridad en poder entregárselos. Cuarto, el impacto en el encadenamiento productivo. En la mayoría de los países, en el sector, cuando hablamos de una construcción, estamos hablando de que se pueden involucrar entre 120 y 150 sectores productivos. O sea, decimos, ahí está metido el tema de las instalaciones eléctricas, pues obviamente el tema de cemento, el tema de concreto, el tema de los agregados, pinturas, cerámicas, cocina, una cantidad de maderas. Entonces dijeron, este sector además tiene un impacto importante en toda la economía. Quinto tema, es una actividad que no está abierta al público, o sea, donde se está desarrollando el sector de la construcción no es un sector de atención masiva de personas, sino que es un sitio en el que yo puedo tener un control, puedo tener control de los visitantes y la gente no está entrando y saliendo, salvo en las salas de ventas a las que les dieron un tratamiento diferente. Pero lo que es la obra como tal, pues no es una cosa que esté pasando la gente y que yo no pueda tener un control, sino que quien está dentro lo puedo tener controlado. La imposibilidad del teletrabajo en buena parte de las actividades. Entonces, si uno analiza, digamos, una constructora o la misma industria de cemento de concreto, pues digamos que el 60, 70, 80% de las actividades hay que hacerse en el sitio. Tienen que ir allá a fundir la columna o a colocar la puntilla o hacer ese tipo de cosas. El tema administrativo se puede mantener en teletrabajo, pero pues yo no hago nada en el sector de la construcción manteniendo teletrabajo si no tengo la actividad física o tengo la actividad en el sitio, que es lo realmente importante y de valor aquí. Y el último tema que se consideró es la importancia del sector de la construcción en la reactivación después de la pandemia. Entonces, se sabe también, de hecho, hoy o esta mañana el presidente Trump hablaba, digamos, de esos motores. Cada vez que ha habido una depresión, una gran depresión, uno de los motores de la reactivación lo hubo cuando la crisis de la Gran Depresión en el 29, lo hubo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, lo hubo cuando tuvimos la crisis por allá en los años 2000 y lo tuvimos nuevamente por allá en el 2008 cuando la otra crisis, la crisis de los bancos. Entonces, se sabe que la inyección
de dinero en el sector de la construcción es una de las cosas que reacciona más rápidamente, y detener por completo el sector de la construcción, pues iba a ser también un problema para volver a jalonar toda la economía por ese encadenamiento productivo que estábamos hablando. Entonces, esos fueron, digamos, los temas a favor de los en donde se analizaba por qué el sector de la construcción debe reactivarse o debe mantenerse. ¿Cuáles eran los contras? Los contras fueron el impacto en el transporte público. Entonces, obviamente, al movilizar una cantidad de gente, y gente que además no tiene la posibilidad de tener un vehículo propio en muchos de los sitios, y eso es una realidad en la mayoría de los países de Latinoamérica, tienen que utilizar un transporte público, y ahí digamos que es uno de los focos importantes de contagio. Ahora miramos cómo se mitigó eso. Cantidad de personas fuera del lockdown, o sea, obviamente cantidad, es un sector que lleva una cantidad de gente importante a trabajar en Colombia. Tenían 200.000 personas, y eso, pues, en la medida en que los sectores, digamos, prioritarios se buscan mayor impacto en PIB con menor cantidad de personas, este es uno de los sectores que tiene un impacto importante, pero que también mueve una cantidad de personas importante. Dificultad de control de las medidas. Entonces, hay muchos sitios de construcción, las autoridades no tienen la capacidad en muchos de los sitios para hacer el control de las medidas de los protocolos de bioseguridad, y eso también, digamos, que ha sido una de las preocupaciones. Y el último tema tiene que ver con la informalidad en la cadena de suministro. Entonces, en varios de los países, digamos, no hay, en el sector de la construcción específicamente, un nivel de informalidad bastante alto. Y eso también fue una preocupación de cómo se podía hacer que ese control de protocolos llegara hasta el último de los participantes. Entonces, la pregunta de si podía seguir operando en forma segura, que yo creo que fue la que resolvió en la mayoría de los países esto, y es, sí, se puede hacer. En la mayoría hubo un consenso en que era un sector esencial y que era seguro poder seguirlo haciendo, básicamente con medidas de distanciamiento, porque se pueden aplicar por los sitios. Entonces, cuando son obras reducidas a un perímetro, lo que trataron de hacer fue disminuir la densidad en las obras, con unos protocolos de seguridad, unas medidas de distanciamiento social, como mínimo 1 metro, con un monitoreo constante a los empleados, medir la temperatura cuando llegan, unas declaraciones de síntomas, ese tipo de cosas, unos protocolos de manejo de empleados con algún tipo de síntoma o con algún tipo de riesgo, dotación de elementos de protección personal que, digamos, son comunes al sector, temas de capacitación, de volver a reentrenar o reeducar desde el tema del saludo hasta acostumbrarse al lavado de manos, y capacitación en el comportamiento durante la obra, durante el trabajo y después de la jornada de trabajo, cuando la persona está conviviendo en su casa. Los protocolos de movilidad y de transporte. Entonces se incentivó el tema de uso de bicicletas, en el caso de Latinoamérica, uso de bicicletas o de motos para que tuvieran transporte individual, o incluso el caso de Bogotá, por ejemplo, o unos horarios específicos para que se movilicen trabajadores del sector de la construcción. La supervisión en el sitio. Entonces, al no tener las autoridades manera de controlar esto, buscaron formas de tener supervisiones en sitio con administradores de riesgos laborales, o buscaron también que existiera alguien en la obra, el que hace la supervisión de la obra como tal, supervisión técnica, que tuviera unas actividades adicionales de supervisión sobre el cumplimiento de los protocolos. Y la mayoría de las obras que trabajan en espacios abiertos o que tienen buena ventilación, entonces mantener eso. Unas consideraciones en obra pública, en edificación. En obra pública, digamos que ha sido mucho más sencillo que se justifique como actividad esencial, porque están, digamos, que beneficiando a una población mucho mayor. En edificación hemos tenido, o se ha visto, digamos, que unas dificultades mayores para que continúen con algunos criterios, digamos, diferentes. La obra pública lo verifica el Estado. En edificación, pues son normalmente privadas. En obra pública lo verifica el Estado, en edificación lo verifica el privado, y obviamente eso tiene unas consideraciones especiales. En obra pública el bolsillo es del Estado y mantener las obras detenidas va al Estado. En edificación pues es un tema privado, y eso también yo creo que lo ha hecho que el tema tenga,
digamos, un tratamiento diferencial. En la mayoría de los países hubo restricciones comunes en el sector construcción a remodelaciones y pequeñas obras. En la mayoría, digamos que no hubo permiso para poder reanudar este tipo de actividades. Y en el tema de ferreterías o distribuidores de materiales, abiertos al público en general, también se pusieron restricciones, pusieron varios el tema de impulsar ventas directamente a los constructores grandes, pero sin atención al público en los locales o las ventas digitales. Y hubo casos en países donde el sector se tuvo que detener voluntariamente, a pesar de que lo declararon esencial. Entonces, por un lado, el tema de baja demanda, de que vieron, digamos, una contracción del mercado y detuvieron voluntariamente esto. Disrupción en cadenas de abastecimiento, entonces no podían tener el suministro de todos los materiales porque una u otra fábrica de algunos de los materiales no estaba funcionando. Dificultades en conseguir los elementos de protección personal, entonces por más de que se declara actividad esencial, en algunos países hubo problemas con esto, por ejemplo Francia, tuvieron que detener porque no tenían manera de abastecer los elementos de protección personal a todas las obras y por lo tanto no tenían manera de cumplir con los protocolos de bioseguridad. Y otros donde hubo temor también de las comunidades vecinas, y eso digamos que en Latinoamérica creo que hubo varios casos. Entonces se sacaron protocolos, se determinó que se podía continuar y la comunidad se opuso de alguna manera que esto fuera así. Viendo algunos de los casos en particular, el tema chino, por ejemplo, que fueron los que empezaron con esto. Si uno dice, a hoy, esto cómo va andando, uno dice el panorama y lo veíamos en los indicadores del Producto Interno Bruto, sí tuvieron un impacto, pero lo que están planteando, de alguna manera, los números que se están conociendo, es que ya, digamos que el aparato productivo está funcionando, se mantuvo la construcción de infraestructura crítica en las zonas de más contagio. Tema, todos lo vimos, el famoso, o los hospitales, yo hicieron 2 hospitales que hicieron en 10 días, pero en las zonas que no tenían, digamos que la pandemia, como en Wuhan, sino zonas diferentes, se redujeron los ritmos, mas no se suspendieron esas actividades. La demanda de cemento cayó un 25% en ese primer trimestre, pero están diciendo el volumen que vamos a tener a final de año va a ser lo que teníamos esperado, simplemente teníamos una demanda represada y están trabajando en medidas para impulsar nuevamente el consumo. Ahí está titular también, que del 31 de enero del 2020, que decía las milicias de cemento, de concreto en ese caso eran, se vuelve una celebridad en China porque aparecían, digamos, en las construcciones con todos los equipos de bombeo participando en lo que era la solución, que era construir esos hospitales especiales. En Estados Unidos, este tema de la construcción de alguna manera dependió de los estados, o sea, no hubo una definición, allá el sistema es diferente al nuestro. Entonces, en cada uno de los estados, dependiendo del nivel de contagio, se establecieron. Ahí vemos los que están en rojo, detuvieron, digamos, toda la construcción no esencial y por esencial allá definieron lo que eran las obras públicas, específicamente un tipo de obras públicas, el tema de los hospitales. Boston, por ejemplo, fue de los primeros que detuvo el sector construcción allá, el residencial. Pero California fue de los primeros que ordenó hacer un lockdown y fue de los primeros que declaró una extensión en el sector de la construcción bajo los parámetros que vimos, diciendo es un sector que genera un gran impacto en la economía, que tiene una gran cantidad de empleados, pero que se puede seguir desarrollando tanto en infraestructura como en edificación bajo unos protocolos de seguridad. Canadá fue de los países que tampoco detuvo el sector de la construcción y que continuó trabajando bajo unos protocolos de seguridad, muy con énfasis en Canadá, que he visto, en que haya esas auditorías en las obras y en los proveedores de materiales. Y entre las mismas asociaciones he visto, digamos, que reportan o generan unos sistemas de reporte
de empresas o de construcciones que no están cumpliendo con los protocolos. ¿Por qué? Porque en la medida en que alguno aparezca con un problema, empiezan a cuestionar a todo el sector y todo el sector se ve en riesgo de tener que cerrar actividades. Hasta ahora creo que no ha tenido mayor inconveniente. En Estados Unidos hay un impacto adicional que tiene que ver con el origen de los insumos de construcción. Se calcula que el 30% de los insumos de construcción llegan de China a Estados Unidos. Y en la medida en que las cadenas de abastecimiento pues tienen temas disruptivos en este momento, pues van a tener problemas, una expectativa de incremento de precios en los insumos de la construcción de Estados Unidos. Y de acuerdo a la Asociación General de Contratistas de América, hablan de que el 45% de los proyectos han sufrido demoras o disrupciones. Entonces, acá nos devolvemos. Si nos devolvemos al mapita anterior y uno dice, bueno, realmente los estados que detuvieron la construcción no fueron todos, fueron muy pocos los que decretaron que no se podía continuar la actividad, pues los otros factores que estábamos mencionando, que tienen que ver o con anticipar una menor demanda o con disrupciones en la cadena o con dificultad de conseguir elementos de protección personal, pues han hecho que el 45% de los proyectos se impacten. 39% de cancelaciones hasta abril del 2008 en nuevos proyectos por problemas financieros. Entonces, obviamente ya hay, digamos, una anticipación y eso es lo que hoy en día el presidente Trump en Estados Unidos estaba tratando de mover. Y es que si bien esos son los proyectos cancelados tienen que ver con temas de vivienda o temas de oficinas o temas de centros comerciales. Y lo que están tratando de hacer es compensar esa caída con un impulso a los proyectos de infraestructura, con darle un fondo muy importante. En Japón, y aquí tomamos el concepto del mundo cambiante que estamos teniendo. Cuando les preguntaban en la semana del 7 al 16 de febrero sobre el impacto que estaba teniendo el COVID en empresas de construcción, el 62.3% dijo yo no tengo ningún efecto. Y cuando ya nos movemos a la última semana de mayo, ya le estaba diciendo, ya el 56% de la gente ya estaba diciendo sí, yo anticipo que va a tener un efecto y el 38% ya tenía un efecto. Entonces, refleja un poco lo que le pasó a la Organización Internacional del Trabajo cuando habló de cuál pudiera ser el impacto en el sector de la construcción. Vamos a ahondar un poco también en ese tema. En Europa, la actividad se redujo entre un 70 y un 70% en el sur de Europa, ya dependió mucho de los países. No todos, digamos, tuvieron el mismo nivel de restricción con respecto al sector de la construcción. En España lo veíamos hace 8 días, se detuvo 2 semanas y reinició la actividad bajo unos protocolos. Francia, por ejemplo, se detuvo en un 93% a solicitud del sector. O sea, les dijeron, pueden continuar trabajando y ellos dijeron, necesitamos por lo menos 10 días mientras tengamos el abastecimiento de elementos de protección personal. Entonces, es una barrera importante, es un tema que hay que tener en cuenta. Bélgica no impuso restricción al sector de la construcción, pero están dando el 44% de la velocidad. Polonia, Alemania, Holanda, digamos que trabajaron, Noruega trabajaron a la velocidad. En Noruega mandaron al 33% de los empleados a licencia. República Checa es otro, pero esto es la lista, digamos, de los que han tenido menos restricciones para desarrollar. Y a pesar de que las han tenido en una menor medida, simplemente sigan trabajando con los protocolos, pues también han tenido un impacto en eso. Suecia y Finlandia, el reporte que tenemos es que el sector de la construcción continuó en forma normal, no hubo una disrupción. Reino Unido. Reino Unido fue uno de los que tuvo una discusión importante, los contratistas de obra pública se anticiparon de alguna manera a lo que podía pasar y desde muy temprano le empezaron a decir al gobierno, yo estoy dispuesto a detenerme si usted está dispuesto a ayudarme en esta emergencia. Pero vemos, digamos, los indicadores de construcción, ellos tienen un índice que les habla, digamos, del volumen de sector construcción, lo construyen. Normalmente, cuando ya llega a 35 es que hay, digamos, un impacto abrupto en eso, y aquí lo vemos en el tema de ingeniería civil, vivienda, pues empezó también a caer en su índice y en construcción en general, un tema de actividad comercial. El hecho es
También intentaron mantener el sector de la construcción. De hecho, esta, por ejemplo, es una comunicación del secretario de Estado para Negocios de Energía e Industrias Estratégicas que le envió al sector de la construcción, agradeciéndole por ser, digamos, uno de esos sectores esenciales que se mantenían trabajando y que hacían una contribución importante pues, para que el Reino Unido siguiera a flote con su economía. Eso, digamos, yo creo que un poco lo hemos visto por estos lados o en otros de los países. Pero a pesar, digamos, del respaldo que tenía el gobierno, tuvo problemas o porque la gente no se presentaba o porque anticipaban también una demanda baja. El tema de Corea, que ha sido ejemplo para varios de los países, en el caso de Corea, se dedicaron a una estrategia que fue el tema del testeo y de aislamiento. Allá, desde muy temprano, desde cuando empezó la pandemia, empezaron con la estrategia de lo importante es identificar a quienes puedan tener ese virus, aislarlos a ellos y aislar a los contactos que puedan tener. Y eso les permitió mantener unas actividades económicas funcionando, que ha sido uno de los ejemplos en el mundo. El tema del aislamiento, tuve la oportunidad de participar en una conferencia con el BID hace unos días sobre la experiencia de Corea y nos contaban que era una cosa muy sencilla con los teléfonos, simplemente saben, detectan quién está contagiado, la persona hace el aislamiento muy juiciosamente y adicionalmente los contactos por intermedio de los teléfonos celulares saben quiénes estuvieron en eso, a eso les piden también que tengan un aislamiento y que una responsabilidad, de manera que la gente que está saliendo a trabajar o saliendo a hacer su vida normal, pues tiene unos medios de control y una certeza mucho mayor de que no va a seguir infectando. Egipto e Israel declararon también la actividad esencial, no tuvieron mayores disrupciones, salvo, digamos, en Egipto no tengo información de que ha sido el mayor impacto, en Israel hubo alguna baja en el ritmo de la construcción, pero no, volvemos a los factores, no porque lo hubieran dicho que no se podía hacer, sino porque hay otros elementos que tienen que ver con la demanda o con el desarrollo. África pues está afrontando otro problema diferente y es que el mayor inversionista que tiene en infraestructura pues es la China. Entonces tiene el suministro para los que han trabajado con empresas chinas, siempre un componente importante de suministros que vienen de ese país cuando son ellos los inversionistas. Y eso está generando que tengan un tema de disrupción allá en el desarrollo. Latinoamérica, en varios de los países donde tenemos el simbolito del coronavirus, hemos tenido algún tipo de tensión de la construcción en general. Nos corregirán ahorita en el panel si no es así. Y los que tenemos el simbolito con un verde al lado es que o se detuvo y se reanudó parcial o totalmente con los protocolos de bioseguridad y creo que solo Brasil, tal vez Brasil y Chile, son los que han continuado con manteniendo, digamos, el sector como crítico sin tener o sin imponer, digamos, restricciones al sector de la construcción. En el panorama de la reactivación, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿O qué se está haciendo, qué se está viendo? Entonces, están la implementación de las medidas de bioseguridad y eso está teniendo, digamos, un impacto en costos, porque obviamente es adquirir una mayor cantidad de implementos, otras cosas adicionales que no tenían las obras, y viene la pregunta, entonces, ¿quién asume esos costos? En obras públicas está relativamente claro, se lo van a trasladar, digamos, a los gobiernos, a los contratantes, es un imprevisto. En las obras privadas es donde realmente está el problema. ¿Y qué se va a hacer con eso? Los tiempos de adaptación, porque en la medida en que se detuvieron los sectores, se solicitó tener medidas de bioseguridad y se requiere otra vez la implementación, pues esos tiempos de adaptación tampoco son inmediatos. En construcción no es simplemente apagar y prender, sino que se requiere un tiempo y eso pues, se refleja también en la demanda de los insumos. El tercer tema que se está viendo es la sostenibilidad en el tiempo de estas medidas, porque pues una cosa es tener un panorama de saber que esto se termina en un mes y otra cosa es cuando uno escucha noticias y le dicen es posible que estemos 18 meses sin esto y entonces hay que mantenerse de esta manera. Y el mantenerse de esta manera tiene que ver mucho con el rendimiento, porque entonces cuando bajamos
densidad de gente en una obra, el rendimiento inmediatamente se impacta, y si el rendimiento se impacta el costo. Entonces, tener esa incertidumbre es algo que está impactando al sector de la construcción en la implementación de las medidas de bioseguridad. Nuevos trámites de registro y de vigilancia, entonces se están desarrollando los protocolos, y en varios de los países o en varias de las administraciones pues están imponiendo unos nuevos trámites que ahora hay que cumplir, de registro de los protocolos, de registro diario de las personas que van a las obras, de las personas que están como catalogadas como población de riesgo, y adicionalmente temas de vigilancia que se están dando ahí, de quién debe haber la vigilancia y cómo se debe hacer esa vigilancia. Entonces, el primer tema, implementación de medidas de seguridad en esta reactivación. El segundo tema que está importando en el mundo tiene que ver con la liquidez del sector, de toda la cadena productiva, desde el constructor grande hasta el último de los distribuidores o de los ferreteros que pueda haber. Porque en los sitios donde hizo el lockdown total, donde no pudo haber, digamos, posibilidad de desarrollo, pues no hay ingresos, pero se trató de dar prioridad a los gastos fijos y a la nómina, que fue básicamente lo que pidieron los gobiernos. Pero eso hace que se gaste en la caja como tal de los proyectos, y en la medida en que se demoran más en reabrir los sectores, pues esto se ve más impactado, y cuando arrancan nuevamente no hay liquidez. Entonces se ha hecho un llamado en muchos de los países a que se genere esa liquidez. Algunos lo han hecho con tema de subsidios, otros lo han hecho vía buscando que los bancos den unos préstamos con unas facilidades mejores, pero ese es, digamos, otro de los focos importantes en esta reactivación. El tercer punto tiene que ver con la inercia del sector público. Entonces, tenemos sector edificación, sector infraestructura. En infraestructura, el gobierno, los gobiernos tienen una manera más directa de meterse, como lo que está pasando en Estados Unidos, de inyectar unos fondos, pero obviamente eso toma un trámite y no es tampoco inmediato. Entonces, hay unos ejemplos que ahora los mencionamos, de liberación de fondos o de agilización de mecanismos para el pago de facturas en el sector público, que genera una liquidez en el sector, y que se están trabajando. Y el otro tiene que ver con el ajuste de los contratos. Entonces, en la medida en que esta es una situación imprevista, se están variando en la mayoría de los países unos contratos con algo que ahora llaman las cláusulas corona, que tienen que ver con los nuevos plazos, que tienen que ver con ese pago de las implementaciones de los protocolos de bioseguridad, y con el pago anticipado o manejo de liquidez en los sitios. En el sector edificador, hay un tema de preocupación en este panorama de reactivación que tiene que ver con la dinámica de las nuevas ventas y la confianza e ingresos de los compradores. Entonces, como vimos, esto afectó a muchos sectores de la economía, y aquí, pues, en últimas, el sector edificador depende de que exista alguien que vaya a comprar, que tenga el dinero para comprarlo. Entonces, se está viendo una posibilidad de que se siga haciendo la edificación porque la vivienda se requiere, pero que va a haber una migración de compradores a arrendatarios, a gente que no va a tener el dinero para poder comprar. Y eso hace que la gente tenga que buscar unos inversionistas que también van a estar difíciles. Entonces, hay un posible impacto en esas ventas que no conocemos todavía, de lo que pudiera pasar en el sector de edificación por lo que pasa en el empleo. Si llegamos a niveles de desempleo, como lo están advirtiendo, del 18, 20 o 25%, pues se genera una desconfianza, no solamente en los que quedaron desempleados, sino en los que quedaron empleados, que también empiezan a tener temores en endeudarse en gran forma para poder adquirir una vivienda. Se ha visto una escalada de desistimientos. Entonces, quienes ya tenían un negocio hecho, han hecho cancelaciones de los proyectos que ya tenían, motivo el coronavirus, y eso también está preocupando a muchos sectores. Están buscando maneras de detener por lo menos esa escalada de desistimientos. Y un tema de incertidumbre son las oficinas y centros comerciales. O sea, muchas compañías, al tener que implementar, digamos, un teletrabajo, lo que son las oficinas corporativas, dicen, pues eventualmente yo ya no lo voy a necesitar 5.000 metros cuadrados para que todos los empleados vayan todos los días a trabajar allá, sino que más bien yo voy a mantener una metodología de teletrabajo, y eventualmente eso va a hacer que yo me reduzca de los 5.000, van a necesitar 200 metros cuadrados para poder tener alguna sala de juntas, eventualmente hacer unas reuniones, y esto puede impactar también los centros comerciales en la medida en que el comercio va a tener que cambiar frente a esto mientras no existe una vacuna. Hoy veía, o esta mañana veía algo de los McDonald's, entonces un distanciamiento, uno dice, bueno, eso puede tener dos efectos.
puede ser que ahora van a tener que hacer unos locales mucho más grandes, entonces no van a ser rentables para ellos, no pueden acomodar la misma cantidad de gente, o definitivamente va a migrar también a un tema de domicilios ahí. Entonces hay una incertidumbre, digamos, en el sector edificador en lo que está pasando. Temas colaterales en el sector de la construcción y que nos pegan directamente en Latinoamérica, el tema de las remesas. Por un lado, tenía yo una información del Banco Mundial que dice se van a caer las remesas del 20%, por otro lado tenía una información de ayer del presidente López Obrador que dice que tuvo el envío de remesas récord eh, en 20 años. Entonces, lo que sí es cierto es que buena parte de esas remesas de la gente que está en los países latinoamericanos en el exterior, en Europa o en Estados Unidos, o bien se puede ver impactada, como dice el Banco Mundial, o bien puede enviar más, pero buena parte de esas remesas termina aquí en obras. Es también conocido que a la gente le gusta enviar el dinero de los que trabajan en el exterior y tener algo que normalmente se traduce en una obra, una vivienda en Latinoamérica. Esto puede tener también, digamos, un impacto importante en nosotros. Algunas medidas que han adoptado los países en los temas de reactivación, tratando también de mirar qué era lo más común. Hay digamos, una variedad de cosas en los países, pero arrancan por algo que parece, digamos, lógico, pero que no se ha adoptado en los países de Latinoamérica, y es la declaración de fuerza mayor. La declaración de fuerza mayor de un evento tiene impactos en temas laborales, en los contratos, en temas de seguros. Entonces, en muchos de los países de Europa se reconoce que el COVID, yo la verdad no sabría decir qué es una fuerza mayor si no es esta, que la gente no puede salir de la vivienda, no puede ir a trabajar, pero pues no se ha hecho la declaración. Entonces, uno de los primeros temas fue la declaración de fuerza mayor, que tiene un impacto y tiene unas implicaciones importantes, pero pues si se presentó, se presentó y hay que asumir, digamos, que eso es así. La agilización de pagos en los proyectos públicos, el caso, por ejemplo, de Alemania, entonces hizo un fast track para poder agilizar los pagos de obras ya ejecutadas y generar liquidez. La cancelación de multas por demoras en los proyectos públicos también. Entonces, otro tema que quedó que tiene que ver con modificación de contratos, tiene que ver con las multas. O sea, yo tengo un contrato, no puedo ejecutarlo, pero yo tenía un plazo y ese plazo estaba amarrado a unas multas. Entonces, esto ha llevado a que se hagan esas modificaciones antes de que se presenten las controversias. El control de los elementos de protección personal que ya vimos en Francia fue una de las barreras para que pudieran reactivar el sector. En China, en Austria o en Corea se hizo una entidad que tenía el control de los inventarios de esto y los iba asignando de acuerdo a las prioridades de los sectores que iban saliendo. Entonces, obviamente, aquí hay que asignarle primero elementos de protección personal al sector salud que está atendiendo la emergencia. Pero de ahí para allá lo fueron asignando a estos sectores prioritarios. No es que la persona que quiere salir a la calle o ir al parque a hacer el deporte es el que va a poder acapararlos y que además no se frente a acaparamiento. Aquí creo que pocos en los países de Latinoamérica estamos todavía un poco cada quien por su cuenta mirando en los países, bueno, ¿quién consigue esto? Subsidios de nómina y de desempleo también fueron una medida común, más allá del tema de darnos créditos, es que realmente el Estado, en el caso de Europa, pues tiene el dinero, en Estados Unidos lo mismo, poder dar unos subsidios a la nómina y poder mantener ese empleo o dar un subsidio para el desempleo en el caso en que definitivamente no hay manera de retomar las actividades. Aplazamientos de impuestos y parafiscales. Entonces también hubo aplazamientos de impuestos de renta, los parafiscales de salud, de seguridad, de pensiones en Europa, en Turquía. En Turquía, por ejemplo, aplazaron esos impuestos durante 6 meses. Respaldo gubernamental a créditos, entonces en países donde no ha habido manera, digamos, de dar esos subsidios, lo que ha hecho el gobierno es por lo menos tratar de respaldar a los empresarios, pero eso es una pelea que también es complicada porque en el caso, por ejemplo, en Colombia, esos recursos van a los bancos y los bancos luego los irrigan a los sectores productivos. Obviamente le dan prioridad a lo que ellos están viendo que se va a reactivar más fácil y que va a volver a tener caja mucho más fácil. Acá veíamos unas incertidumbres en el sector construcción y dice, si yo coloco un dinero ahí, pues va a tener mayor riesgo, por lo tanto tampoco lo transmiten. Se lo priorizan, digamos, a sectores que pudieran tener un mejor. Revisión de contratos públicos, República Checa, por ejemplo, hizo una revisión automática y puso un valor de compensación fija entre el 7 y el 10% del valor del contrato, que lo adicionó para que con eso se cubran
los costos de COVID. Durante el periodo de la emergencia, más el 25%, o sea, no fue el total de la factura, sino fue durante ese tiempo que estuvo paralizado, le van a reconocer lo que iba a ejecutar entre un 7 y un 10% más, eso más un 25% de tiempo más, para que el proyecto vuelva a su nivel. Y adicionalmente, abrió la puerta por una compensación variable por mayor tiempo en obra, ya dependiendo del tipo de obra. Simplificación de trámites para el pago de obra ejecutada de Alemania, lo hemos visto. El tema de medidas psicológicas. Ahí, por ejemplo, en Holanda, establecieron algo que es todas las personas que enviaron a teletrabajo, sector construcción, tienen que llamar por lo menos a 10 colegas diariamente por un tema de averiguar cómo están y que se sientan, digamos, como sociedad no excluidos. La extensión automática de los permisos de construcción, que lo sacó Florida, entonces también los permisos tienen una vigencia y si esa vigencia se pasa, empiezan a crearse unos problemas legales. Anticiparon algo de eso con la extensión automática de los permisos de construcción. Si no estoy mal, es de 6 o 7 meses para eso. Reestructuración de deudas a contratistas y compradores. En varios países también entraron con los créditos hipotecarios a darles una extensión o un alivio, un periodo de gracia, y lo mismo a los contratistas o a los constructores que estaban trabajando. Que la creación de fondos de emergencia destinados a infraestructura, y yo creo que es el caso que ya lo he mencionado de Estados Unidos, pues que están, digamos, trabajando en eso. En Europa también están creando un fondo de que, si no estoy mal, es algo del orden de los 190 billones de euros. Vi algo también en España en estos días, que porque básicamente tienen claro que por aquí se reactiva el sector. El efecto en la industria del cemento, ya estamos terminando en esto. Acá, de acuerdo a los consultores, una presentación que hicieron hace como 2 semanas, pues dicen este año va a haber, digamos que una producción mundial. En el caso de China, ahí lo vemos de cerca de 200 millones de toneladas menos. En el caso del resto del mundo, también 180 millones de toneladas menos. Estamos hablando que están estimando que por lo menos 380 millones de toneladas que se pudieran haber hecho comparados con el año pasado sin haber tenido crecimiento, pues este año se van a dejar de producir y eso va a crear, digamos, un estrés en la capacidad, en la sobrecapacidad. El dato también de la utilización, si lo vemos en 2019, que estaba en China 75%, se baja más o menos un 5% al 70%, con todo lo que ellos están esperando, tener unos despachos similares a lo que tenían previsto. Y en el caso del resto del mundo se va como del 61, más o menos unos 6 o 7 puntos, es lo que está previsto. Entonces, eso es, digamos, el impacto que pudiéramos estar esperando en el sector de la construcción. ¿Qué es lo que sigue aquí? Pues primero todavía no hay cura y mientras no haya cura tenemos un grado de incertidumbre importante. Los países siguen adaptando medidas y generando cambios que se están dando en cuestión de días o de horas. Posiblemente terminando la presentación seguramente llegará alguna medida adicional que cambiará alguno de los conceptos acá o alguno de los países ya ha variado lo que ha dicho ahí. El sector de la construcción ya se reactivó, pero estamos aprendiendo de esa reactivación, de ver cómo evoluciona y a qué velocidad evoluciona. Sigue siendo incierto el fin o el impacto de este virus, entonces desafortunadamente tampoco sabemos si esto va a ser una cosa de un mes o va a ser una cosa de 18 meses. El impacto en el consumidor está por verse, o sea, uno dice, los temas en el sector de edificación no pintan bien para lo que puede pasar en la reactivación, pero pues no sabemos. No sabemos si haya medidas que lo lleven a convencerse de que tiene que invertir en edificación y que eso va a funcionar. El sector de infraestructura, pues lo decía yo, está mucho más de la mano de los gobiernos y depende mucho de esa inversión que se puede hacer ahí. Y hay unos temas laborales que también están en entredicho. Hay una población que se ha catalogado como población de mayor riesgo, mayores de 60 años o que tienen unas determinadas preexistencias. En varios de los países han tomado ya medidas para poder ayudar a las compañías frente a esta población que no la están reintegrando o que se puede reintegrar bajo unas medidas de protocolos. Hay otros sitios que no han tomado una determinación o que, por ejemplo, tampoco han declarado la situación de emergencia. Lo que sí es cierto es que vamos a ver un mayor impacto de Internet de las cosas, de inteligencia artificial y de tecnología que va a llegar al sector de la construcción de una forma mucho más acelerada, que va a permitir que haya una menor interacción entre las personas, que va a permitir hacer las visitas y que nos va a terminar
digamos, que acelerando, digamos, esta transición tecnológica. Finalmente quería yo agradecer a las compañías de productores de concreto que han estado apoyando labores de lavado en América Latina. Tenemos registro de más o menos unos 420 sitios que se han atendido en 9 países y ha sido un esfuerzo, digamos, de todas las empresas en poner a disposición las flotas de los camiones de concreto durante esta temporada para poder trabajar en eso. Bueno, con eso yo termino mi presentación y no sé si tenemos todavía tiempo para preguntas. Manuel, muchas gracias por tu intervención y por la clara explicación del panorama general de las medidas que se han implementado en el sector de la construcción. Contamos con 7 minuticos para preguntas, así es que nos escribe Zuli Aguirre y pregunta, al tener un gran impacto en la economía y en el empleo, ¿cómo pueden existir clientes potenciales para el sector de la construcción? Al tener un gran impacto en la economía, ¿cómo pueden existir clientes potenciales para el sector de la construcción? Pues a ver, yo creo que si nos vamos, digamos, a la infraestructura, repito, el cliente es básicamente el Estado y el Estado tiene, digamos, manera de impulsar eso. Es el camino que está tomando Estados Unidos en una forma decidida, que está tomando Europa y que yo creo que nos vamos a tener que tomar o asumir en América Latina. El de los clientes complicados es el de edificación, pero yo creo que también hay maneras, pues primero porque se siguen generando necesidades, o sea, siguen saliendo los hogares. Aquí en 9 meses vamos a tener la generación COVID de niños y se siguen generando necesidades para vivienda. Entonces, la necesidad está y lo que vamos a tener es que ser muy ingeniosos en buscar maneras de que la persona pueda adquirir los créditos. O sea, que llegue una financiación todavía más grande, el 90-95%, incluso el 100%, o tener que adoptar las estrategias para que el sistema de arrendamiento o de arrendamiento con opción de compra, con leasing, sea, digamos que mucho más generalizado. Porque sabemos que la necesidad está y lo que tenemos ahora es que incentivar a que la gente llegue y haga vuelva a tener eso. Ahora, si no tenemos empleo en el resto de los sectores, pues ahí sí tenemos un problema bastante complicado, porque no vamos a tener, digamos, ingreso y eso yo creo que es lo que le rompe la cabeza, digamos, a los países o a los gobernantes por esos días. Nos pregunta Daniela Díez, las ferreterías en un principio no tienen autorización para atender, pero ¿qué pasa con las ferreterías que abastecen a obras de infraestructura, saneamiento o vivienda? Ok, a ver, en la mayoría de los sitios lo que se ha hecho con las ferreterías es que restringen lo que es la atención al público directamente, o sea, lo que es la atención en la vitrina, en el local. Lo que se está habilitando es que las ferreterías, pues además de contar con el protocolo para sus empleados, incentiven el tema de relacionamiento con los clientes vía digital y la distribución igual. Entonces, que los clientes, digamos, trabajen, en el caso, por ejemplo, de Colombia, la ferretería se habilitan ahorita y pueden tener eso, pero sin atención al público. Pueden trabajar directamente suministrando a los clientes, a los constructores, siempre y cuando la persona no tenga que ir allá. Y yo creo que eso lo vamos a ver no solamente en ese negocio, sino en muchos de los negocios que tenían anteriormente atención al público. La prioridad va a ser minimizar la cantidad de gente que pueden atender. En España vi que en comercio lo que pusieron ahorita permiten la atención una persona por cada empleado que uno tenga ahí. Y eso le baja mucho la distancia. Habrá que inventarse mecanismos, digamos, para poder mostrarle la mercancía a los clientes. Tema de cámaras, yo creo que hoy en día, digamos, la tecnología existe y existe también a bajo costo. Los catálogos en línea, hay que llevarlos, digamos, hasta ese medio y seguramente habrá que trabajar con los ministerios de tecnología en que esos negocios de tal puedan tecnificarse mucho más y tener, digamos, lo que tienen hoy en día las grandes superficies en materia de materiales.
Manuel, pregunta Francisca. ¿Cómo ve las propuestas que se están haciendo sobre actividades de los sectores productivos que desarrollan sus actividades en diferentes turnos durante el día? De manera que el sistema de transporte cumpla con los porcentajes de ocupación máxima para cumplir con el aislamiento. Es el caso de Bogotá, la propuesta de los turnos que se están proponiendo. Sí, ahí hay, digamos, varias consideraciones porque el tema, digamos, antes incluso de la pandemia se ha mirado si eso es una cosa viable o no por temas de tránsito. Ahorita se está hablando por el tema de la limitación de transporte público. Entonces, lo primero es, digamos, sector construcción en un porcentaje importante puede migrar al tema de bicicletas o al tema de transporte con motos, que aquí se utiliza mucho, o motores, como le dicen en Dominicana. Y si se trabaja, digamos, en turnos en la noche, yo sería partidario de que el sector construcción fuera de los que se mantuviera en el día, porque además, digamos, de riesgo inherente a la actividad, ya está clasificada como de riesgo alto. Llevarlo a la noche, pues le adiciona un componente a eso, diferente a si yo estoy haciendo un trabajo dentro de una planta de manufactura, que puedo tener unas condiciones diferentes, controladas, con una iluminación controlada, que en la obra es mucho más complicado, tengo que tener unos movimientos, otra cosa. Adicional a eso, nosotros tenemos regulaciones, y eso pasa en la mayoría de los países, regulaciones que tienen que ver con el ruido. Entonces, hacer actividad de construcción sin ruido es imposible. No hay manera de hacer eso. No se lo han inventado todavía. Y en la medida en que eso no exista, vamos a tener unos conflictos con las comunidades que obviamente pues tienen también su derecho al sueño. Entonces, si yo pudiera confinarlo, hay unos sitios o unas obras muy especiales que yo tengo, digamos, alejadas. Yo pudiera trabajar de noche, pudiera trabajar 24 horas en eso, pudiera trabajar con los turnos. Pero la realidad es que la mayoría de las obras, particularmente de edificación, se quedan en un sitio durante 6, 7, 8 o un año o año y medio, en donde los vecinos, digamos, no nos dejan y ya hemos tenido antecedentes en eso. Entonces yo sería partidario de tratar de iniciar la actividad más temprano, que es un poco la propuesta que se tratará de hacer en Bogotá, de tratar de iniciar más temprano la obra, con la comprensión obviamente de las comunidades, para permitir pues que digamos que en la noche estén otras actividades funcionando. Manuel, las últimas dos preguntas. Julio López, ¿cree que algún día la economía en el sector de la construcción llegue a una normalidad anterior al COVID-19 o tendremos que adaptarnos a vivir con una nueva economía mundial? Bueno, yo creo que si respondo esa pregunta bien me dan un Nobel al final de la charla. Pero a ver, las previsiones que se están haciendo en muchos de los países, pues el mismo China está diciendo que ya plantea que si bien tiene un impacto a final de año lo tendrá. Yo creo que en los países latinoamericanos estamos esperando, pues muy difícilmente tener una recuperación en el corto plazo, pero yo creo que a fin de año estaremos seguramente en los niveles. El tema depende demasiado de los gobiernos nacionales y locales, acá de la medida que van soltando los recursos y poniendo todas las fichas que vimos en el sector construcción a funcionar. Entonces, pues de qué vamos a llegar porque, reitero yo, la demanda existe, tanto en edificación como en infraestructura. En la medida en que sigue creciendo la población mundial, hay que desarrollar construcción. Entonces, lo que tendremos que hacer es reacomodarnos a que el sector regrese a eso. Seguramente sí habrá un impacto en el tema del empleo, porque yo creo que lo que mencionaba casi terminando la conferencia, el tema de la aplicación de las tecnologías va a llegar de una manera mucho más acelerada. Eso necesariamente va a reemplazar algunos de los empleos que existen hoy en día en el sector y que seguramente pasarán a otra área. Pero digamos que como nivel de actividad, pues uno esperaría que a fin de año estemos ya en el mismo nivel. Si nos preguntan... Ahí complemento una cosa, y es que tenemos una incertidumbre, y es que estamos suponiendo que estos cierres que tuvimos ya no se repiten. Pero eso, por ejemplo, empieza a vivir varios países de preguntarse si esto va a ser cíclico y vamos a tener cada cierta temporada algún tipo de cierre mientras no se desarrolle una vacuna. La solución definitiva, pues sabemos que va a ser la vacuna o la famosa inmunidad de rebaño.
pero las dos cosas a hoy siguen en incertidumbre. Manuel, y la última pregunta, ¿considera que a partir de ahora ha cambiado el concepto de la construcción, específicamente en las viviendas? Es decir, considerar espacios más amplios, balcones, terrazas, más iluminación, vivir en zonas rurales y no urbanas. Bueno, eso yo creo que eso sí va a cambiar lo que el consumidor está pensando, no solamente en eso, sino en muchas cosas. O sea, por ejemplo, la compra de un vehículo. En el caso de la vivienda, entonces, si alguien piensa mañana y dice, bueno, si a mí me toca vivir en una vivienda otra vez durante 1, 2 o 3 meses confinado, por ejemplo, los adultos mayores, que les están dando un panorama todavía mayor al que puede tener el resto de la población para confinamiento. Yo creo que ya van a pensar mucho más en los espacios que debe tener esa vivienda, cómo debe ser esa vivienda, y efectivamente si le dicen en el campo el riesgo es mucho menor, usted tiene posibilidad de tener jardín todavía o tener, pues puede mover el tema del mercado de lo que se llama la segunda vivienda, tener una cosa mucho más pequeña en el sitio de trabajo y tener una cosa de retiro, por así decirlo. Eso también lo dirán los expertos en su momento, porque yo creo que es algo que apenas se está analizando y no se sabe qué va a pasar con el consumidor. Pero definitivamente va a cambiar, desde mi punto de vista, el diseño, digamos, también de las edificaciones. Manuel, ¿algún comentario final antes de cerrar? No, agradecerles a todos por la participación el día de hoy. Esto es un tema que está en desarrollo y seguir yo creo contribuyendo en recopilar la información, en compartir las experiencias, yo creo que nos va a ayudar a todos a superar esta situación. Las experiencias que sean exitosas, yo creo que hay que seguirlas contando, y ojalá pues que nuestros gobiernos tomen las decisiones adecuadas para que pronto recuperemos el nivel que teníamos antes de la pandemia. Pues gracias, Manuel. Sin duda lo que acabas de decir, ¿no? Es un desafío global del COVID y ha puesto a nuestros gobiernos en la difícil tarea de buscar un equilibrio entre la preservación de la salud y la reactivación económica. Es aquí donde todos como sector económico, industria y sociedad en general debemos actuar de manera responsable cumpliendo con estos lineamientos y protocolos que se están estableciendo. También sumado a las respuestas y aportes de la industria para enfrentar la emergencia y apoyar la recuperación de la economía. Así es que damos por finalizada este webinar, pero antes queremos recordarles nuestra programación para el mes de mayo. Recordemos que para el siguiente webinar que tenemos es para el 13 de mayo. Se van a seguir haciendo, como habíamos dicho, todos los miércoles a las 10 a.m. De Colombia. En el webinar del 13 de mayo se hablará de la gestión de residuos sólidos y la incidencia del COVID-19 y estará a cargo del doctor ingeniero Marcel Santó, quien es consultor ambiental de gobiernos de países de América Latina y entidades internacionales. Seguido tenemos para el 20 de mayo el webinar relacionado con salud y seguridad para la reactivación de operaciones y 27 de mayo indicadores predictores para alcanzar un mejor desempeño en salud y seguridad ocupacional. Así es que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén enterados de las actividades de FICEN y las noticias de actualidad de la industria del cemento. El webinar que acabamos de ver, así como los que ya hemos desarrollado, estarán disponibles en la página web de la Federación y específicamente este estará a partir del 11 de mayo. Desde FICEN les agradecemos su participación y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.